Muchísimas gracias, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 11 de octubre. Le doy la bienvenida a nuestro invitado especial, el licenciado Moncada Fuentes, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, licenciado. Brenda, siempre es un placer estar por aquí y comentar los aspectos electorales más importantes de moda y que nos ocupan actualmente. De veras, muy contento de estar por acá. Tenemos un tema bastante importante, pues acerca ya lo que es el proceso electoral 2018. Vemos que ya muchos empiezan a adelantar por ahí, ya se empiezan a mover algunas piezas. ¿Cómo vamos? ¿Qué sucede con el proceso electoral? A ver, tenemos que distinguir dos aspectos de toda elección y del contexto que le caracteriza. Uno, la parte legal. Como Instituto Nacional Electoral y de acuerdo con la ley de la materia, el proceso electoral federal comenzó el día 8 de septiembre con la sesión del Consejo General del INE, que es el órgano máximo en la materia y que dio inicio a las actividades propias de un calendario que comprende una relación de todas las tareas que tenemos que hacer a nivel nacional, estatal, distrital o municipal en todo el país, desde el 8 de septiembre hasta bien avanzado el mes de agosto o primeros días de septiembre del año próximo en que concluya este proceso. Esa es la parte técnica legal de calendario que corresponde a la normatividad. Se da el otro contexto, Brenda, el político, el de los partidos, los candidatos, los ciudadanos, los aspirantes, los medios, las agrupaciones, el de todos aquellos aspectos que no están plenamente regulados en la ley o que no tienen por qué estarlo, que también generan una segunda pista en donde se le da seguimiento más que nada a los humores políticos, a los deseos aspiracionales o a las inquietudes de la gente, que enmarcadas en el terreno de la libre expresión, de los derechos políticos y de la libre expresión de todas las personas, no tendría cortapisa ni problema alguno, en tanto no se cruce o se brinque ese límite, esa frontera, Brenda, ese, iba a decir muro, pero no, el muro es allá del señor del otro lado, ese límite, y se cometa un acto anticipado de pre-campaña o un acto anticipado de campaña, que ya es otra cosa, que está bien descrito en la ley, en el primer grupito de artículos. El artículo 5º de la ley electoral nos dice qué es un acto anticipado de campaña y qué es un acto anticipado de pre-campaña. Quien no caiga en la comisión de esos hechos o eventos actúa dentro del terreno de sus deseos políticos, de las libertades de expresión, de los derechos fundamentales y derechos humanos de las personas, porque ahora, Brenda, tramitar tu credencial de elector es un derecho político, es un derecho legal, pero también es un derecho humano y obtenerla. Y ser obviamente en Nuevo Laredo, todo aquel que quiera contender tiene que ser nativo de Nuevo Laredo. Sí, más que nada en el ámbito de los ayuntamientos, del ámbito de la Diputación Federal. Sí, Nuevo Laredo se quedó ya como municipio único del Distrito 01. Desde luego que hay casillas especiales para gente que no tiene credencial de Nuevo Laredo y que puede votar para presidente de la República por ser una elección de carácter nacional, pero únicamente a esa casilla especial, que serán como, bueno, mucho 4 o 5, podrá acudir. De otra manera, no podrá votar en la casilla electoral de su domicilio porque no tiene la credencial de aquí del lugar. Nada más ese es un aspecto importante. Claro, licenciado, y sáquenos de la duda porque ya ve que hay ciudadanos que desconocen de las elecciones de 2018. En esta elección, bueno, se va a llevar a cabo para presidente municipal, para diputado federal, y quedan a un lado. Para varios cargos. Es importante el señalamiento, Brenda, porque por primera vez en Tamaulipas nunca lo habíamos tenido ni había ocurrido. Habrá elecciones concurrentes, es decir, la misma fecha de la elección para cargos federales y locales. ¿Cuáles son estos? En los cargos federales, la renovación de presidente de la República en todo el país, de senadores de la República por entidad federativa y de diputados federales por distrito electoral federal. Y a la par, el ciudadano que vaya a la casilla única también recibirá sus boletas de los candidatos de los partidos políticos y o independientes que puede haber a ayuntamiento de la entidad, tanto de Nuevo Laredo como de los 43 municipios de Tamaulipas. Nunca habíamos tenido una elección concurrente. Por el predominio y la legislación anterior,
el 2015 fuimos a la elección federal, en el 2016 fuimos a la elección local, en el 2012 fuimos a la elección federal, en el 2013 íbamos a la elección local, el año siguiente no había elección, es decir, ese ciclo y esa rutina de mucho arraigo en Tamaulipas, a diferencia de Nuevo León o San Luis, en donde desde los 90 existe la concurrencia de elecciones, están acostumbrados a ir a votar, como le llaman los europeos o americanos, elecciones generales, porque hay renovación de casi todos o todos los puestos públicos. Por primera vez lo tendremos en Tamaulipas, será el 1 de julio, y los ciudadanos de Laredo votarán por presidente, senadores, diputado federal y ayuntamientos de la localidad. En este caso, el ayuntamiento que se elija o se reelija, sí tendrá 3 años de administración pública, a diferencia del actual que tiene 2 años por la reforma constitucional que permitió ajustar de esta manera las elecciones concurrentes. Así es, el que quiera reelegirse, bueno, pues en sí podrían ser 5 años en dado caso, ¿verdad?, de que el voto les favorezca. Sí, porque la reelección es por una sola vez, por un solo periodo. En el caso de municipios que sí les correspondió los 13 años ya como una primera elección, la reelección serán otros 3, pero el caso de Tamaulipas serán 2 más 5 en un momento dado de elección. Y ojo, diputados locales no estarán contendiendo. No, esa elección no es concurrente, habremos de organizarla junto con el IETAM en el 2019, los ciudadanos se les convocará a votar en julio o junio del 2019 únicamente para la renovación de los integrantes del Congreso local. Licenciado, ¿para cuándo habrá de iniciar ya lo que es? Porque vamos por etapas, como nos mencionaba fuera de cámaras, primero inicia lo que es el proceso para el precandidato, posteriormente ya lo que es candidato. Las campañas y registro de candidatos, sí. Son etapas muy bien señaladas en el calendario electoral, que evita los traslapes y que es importante explicarlo, ¿verdad? El consejero presidente, don Lorenzo Córdoba, y nuestro delegado en Tamaulipas, el maestro Eduardo Manuel Trujillo, han sido muy precisos en las indicaciones a todos los funcionarios electorales para, como si fuera la primera vez, explicar cada actividad que realiza el INE, cómo y por qué le realiza, con qué, bajo qué argumentos y con qué propósito. En este caso es muy adecuada la explicación, porque tenemos que explicarle de cada actividad que organice, de cada evento, de cada acción electoral que lleve a cabo el instituto, cuál es su fundamento legal, quiénes participan y sobre todo cuál es el objetivo que se persigue. Por ejemplo, mes de septiembre, comienza el proceso electoral el 8 de septiembre. Hay convocatoria para renovación de consejos locales que ya se está dando. En noviembre, la semana pasada se nombraron los consejeros en todos los estados del país que van a integrarse en cada capital de la entidad, incluyendo Victoria, esos nuevos consejos locales a partir de la primera semana de noviembre. Y a su vez se emitirán en esa fecha la convocatoria a los consejos distritales para renovar los 9 de Tamaulipas, entre ellos 1 en Laredo y los 300 del país. Eso será en noviembre. Y en octubre, Brenda, que ya estamos a mitad de mes prácticamente, los partidos tienen 2 tareas muy importantes que definir para sí mismos, pero que interesan al electorado y a la autoridad electoral. 1, ¿cuál es el método de selección o designación de sus candidatos, según sus estatutos y su elección? Y 2, notificar ese método de elección al instituto antes de que concluya el mes. Si bien es cierto que los partidos son entidades de interés pública y agrupaciones de ciudadanos, también lo es que su desarrollo y actuación están regulados por la ley, y la ley electoral obliga a que definan el método de selección en este mes, ya que antes de que concluya lo notifican al INE para pasar en diciembre a las precampañas, Brenda. Las precampañas se homologaron tanto a nivel federal como local entre el 14 de diciembre y el 11 de febrero se llevarán a cabo todas las precampañas, y luego vendrá la designación o el registro de candidatos en el mes de marzo del 11 al 18, y finalmente las campañas electorales, que comenzarán invariablemente en todo el país el 30 de marzo y concluirán el 27 de junio, 3 días antes de la elección. Ese es, Brenda, a grosso modo, las tareas más importantes del proceso electoral, las fechas más significativas del mismo. No tienen cambio, no tienen prórroga ni modificación alguna, y así habrán de cumplirse. Que el día de la votación será en julio. 1 de julio, el 1 de julio. Fuimos a votar en junio en el 2016, proceso local. Fuimos a votar en junio la elección federal del 2015, ¿sí? Por una disposición del legislador,
a la hora de hacer la reforma del 2014, señaló que la elección del 2018 por única vez sería en julio, el día primero. Después de esa elección, la elección del 19, del 21, del 24 y demás, todas serán, si no cambia la ley, en el mes de junio. Ya no tendremos elecciones en julio, esta será la única y la última. Concluyen las campañas ya lo que son el 27 de junio. Exacto. Para posteriormente, acudir a las urnas. Recuerda, Brenda, que la ley le llama, o el comunicador le llama, el periodo de reflexión. El miércoles 27 de junio es el último día de campaña electoral, de spots, de radio y televisión, de mítines, reuniones, marchas. Después de eso, no está permitido, está prohibido el proselitismo. ¿Por qué? Porque el ciudadano entra en un periodo de reflexión el jueves 28, viernes 29, sábado 30. Porque el domingo 1 de julio vamos a las urnas y ya no tenemos ese bombardeo publicitario de spot, esos volantes, esas mantas, esas bardas, esas pancartas. Termina la pre-campaña, se le deja en periodo de reflexión al ciudadano para que decida cómo y por quién votar el 1 de julio. Para eso tienen ya lo que son las precampañas que inician en diciembre, del 14 de diciembre al 11 de febrero. Que ya depende también del partido político. Exacto, Brenda, tú lo dices correctamente. No en todos los casos hay precampañas. ¿Cuándo sí hay? Cuando un partido político, de los 9 que tenemos actualmente, decide que su candidato será electo entre 2 o más contendientes en una elección interna, sea entre sus propios militantes o simpatizantes, o sea, abierto también con la participación del ciudadano. Una y otra modalidad pueden estar previstas en los estatutos. Lo que sí es necesario definir en estos días es cuál es su método de selección y 2, notificárselo al instituto, porque es un aspecto muy serio y muy importante del proceso el definir estas 2 situaciones. Pues ya estamos prácticamente a la vuelta de la esquina, sí, para que inicien ya lo que son las elecciones, licenciado. Bueno, pues estamos ya a mitad de mes de octubre, sí. Ya para noviembre tienen que estar con la convocatoria interna los partidos políticos, porque ya para diciembre, el partido que ya haya lanzado su convocatoria tiene sus precampañas, ya tiene su precandidato. Y por ejemplo, a la par de los partidos, ¿por qué? Porque los partidos proponen candidatos, proponen plataforma y programas, buscan el voto ciudadano, etcétera, pero la autoridad electoral tiene muchas actividades de orden electoral que hacer de manera propia e interna. Claro. ¿Cuál sería una? En el mes de noviembre, ya lo señalaba, una convocatoria para incorporar a más de 100 ciudadanos, quizás 150 aquí en Nuevo Laredo, que se encarguen de las tareas de la capacitación electoral y de la supervisión electoral. ¿En qué consiste esto, Brenda? Las mesas directivas de casilla están integradas por ciudadanos. No son trabajadores del instituto, se requieren casi 4.500 personas en las 520 casillas de Laredo, o se requieren casi 1 millón de personas en las 156,000 casillas que van a instalarse en todo el país. Entonces, los votos los reciben, los votos los cuentan, los resultados los publican ciudadanos que son vecinos de nuestra sección electoral, claro, que por un doble sorteo del mes de nacimiento y de la letra del apellido resultaron como funcionarios de casilla, aptos y cumpliendo requisitos y no teniendo impedimento alguno. Pero esa tarea la realizan 150 supervisores y capacitadores que contratamos en el INE. Emitimos una convocatoria pública, el perfil de educación que se requiere es preparatoria, no requiere título, no se requiere haber sido dirigente o candidato de un partido político para guardar la imparcialidad. Sí se requiere prepararse mucho en esta tarea, mucha gente lo hace en cada ciclo electoral, para ir a tocar los domicilios de más de 40,000 ciudadanos que aquí en Laredo, únicamente en Laredo, vamos a visitar, porque la ley nos obliga a que las casillas sean el resultado de un doble sorteo, pero también de una insaculación del 13% de ciudadanos. Es decir, en los 300,000 electores que tenemos credencial, tú, yo y el compañero, claro, y que estamos en el registro nominal del registro de electores, podemos ser funcionarios de casilla si resultamos con ese doble sorteo en ese 13%, que estamos hablando casi de 40,000 personas. O sea, imagínate el ejército de personas, ciudadanos que se requieren para ir a visitar en un promedio de 30 días a 40,000 personas, invitarlos a participar, convencerlos de ello y prepararlos. Quien esté desempleado, pues hay chamba ahorita aquí sí, debido al proceso electoral. Así es, pero es importante de tiempo completo
trabajamos sábados y domingos, trabajamos un horario que no es exactamente la jornada de 8 horas únicamente, pero ya le digo, ya esperaremos la convocatoria en el mes de noviembre para comenzar a recibir documentos. En diciembre se les aplica un examen, se les da un curso de inducción, se realizan unas entrevistas y los mejor calificados en todo ese proceso de selección, los primeros 150 serán los que sean invitados a trabajar al instituto. A veces tenemos una concurrencia de más de 400 interesados, como tú lo dices, entre quien no tiene un empleo ahorita o el que tiene el empleo no le satisface o en quien se interesa en los aspectos electorales. Así es. Licenciado, vamos a un corte comercial. Bien. Y regresando quiero que nos hable también acerca de lo que es la veda electoral, que entró, que no entró, así será. Que hay el piso parejo y no parejo. Funcionarios que no querían dar entrevistas porque ya andaban asustados. Y el tribunal que trae a línea así como el Canelo y el Pipino y cuánta cosa. Vamos a un corte comercial y regresamos. Claro. En Canal 17, cada sábado, tenemos para ti la mejor música moderna en español. Este momento se vuelve eterno. Reggaetón. Con tu body, recuerdos juveniles. El programa para sentirte siempre joven. Video Onda Juvenil. El poder de la música. Con Auri García. Sábados, 1 de la tarde. Por Canal 17. La imagen familiar de los dos Laredos. Vas libre como el aire. Soy de ti. En Chema y Lupe, Street House y Bar, siempre encontrarás más de lo que esperas. Déjate sorprender por el delicioso sabor en nuestros platillos y bebidas. En Chema y Lupe, Street House y Bar, podrás encontrar el lugar ideal para tu próximo evento. Pregunta por disponibilidad de fechas al teléfono 867-109-8510. En Chema y Lupe, Street House y Bar, podrás disfrutar también de los viernes de salsa y bachata. En Chema y Lupe, Street House y Bar, te esperamos en Avenida Leandro Valle, número 3245, esquina con calle Veracruz. Despacito. Disfruta del mejor sabor en comidas y del mejor ambiente familiar en La Vaca Frita Restaurant. Te invitamos para que vengas a saborear de los riquísimos tacos, hamburguesas, las deliciosas parrilladas, volcanes y muchos platillos más. Solo en La Vaca Frita. Visítanos en nuestras 2 sucursales, calle Campeche, esquina con Lerdo de Tejada, en la Colonia Madero, o en Avenida Álvaro Obregón, Cruz con Venezuela. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 715-6367. La Vaca Frita, lo mejor en comida rápida. Salón de Belleza Visage Laredo te ofrece los mejores servicios profesionales en cortes, tintes, mechas en diferentes técnicas, peinado y maquillaje para toda ocasión, aplicación de extensiones, depilación, además de venta de productos de calidad. Salón de Belleza Visage es atendido por Jacqueline Bernal y Alex Oviedo, expertos en colorimetría, ubicado en Venustiano Carranza 3518, Colonia Juárez, entre Obregón y Aldama. Reserva tu cita al 736-3770. Salón de Belleza Visage Laredo. Desayunos Marla te invita a que vengas a probar nuestros riquísimos almuerzos caseros. Ven por un café calientito y acompáñalo con un biscuit o con un pan dulce. En Desayunos Marla comes como en casa. Visítanos en nuestras diferentes sucursales. Desayunos Marla. Con chorizo García, que es muy rico, pero fuera de ahí... El licenciado nos dice que están muy ricos los frijolitos con chorizo del de mi mamá, Marla. Sí, están muy ricos. Por cierto, un saludito también a la
reconocida empresaria y dueña de ahí de los Marlas, Laurita Zárate. Le mandamos un cordial saludo desde aquí, desde los estudios de Canal 17. Licenciado, hablábamos ahorita antes de irnos al corte comercial acerca de la veda electoral, sobre el piso parejo, qué está pasando con esta situación, porque ya todo el mundo andaba asustado. Dijimos, bueno, entonces ya no vamos a tener programa. No, como dice el refrán, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Qué bueno que lo planteas, Brenda, licenciada Brenda, porque es un tema por demás interesante, por demás necesario y muy indispensable para poder entender mejor estas cosas de lo electoral. Uno, la veda electoral, lo que se conoce como tal, sí se da y ahí viene, pero está lejos. La veda electoral es la prohibición que establece la ley para que los gobiernos de carácter federal, estatal y municipal no publiciten sus logros y sus trabajos de administración pública de los 3 niveles, coincidentemente con las campañas electorales. Ya dijimos que la campaña electoral será el 30 de marzo y que termina el 27 de junio. La veda electoral comenzará el 30 de marzo y terminará el 1 de julio, porque son los 3 días de reflexión sin proselitismo político y el día de la votación tampoco se permite. Pero el 2 de julio, como dicen, China libre. Ahora sí, todos los gobernantes de todos los niveles o los directores de las paraestatales o de oficinas y dependencias públicas tendrán plena libertad para anunciar sus actividades gubernamentales. Entonces, ¿por qué la veda? Pues porque hay una presunción de que un partido que gobierna acá, una coalición que gobierna allá, el Congreso que domina en un lugar, la presidencia a veces en poder de uno o de otro, puede generar una situación de promoción a favor del gobernante. Entonces, la veda es no propaganda gubernamental para que el ciudadano tenga únicamente información de los candidatos, de los partidos, de sus plataformas y de sus compromisos, y sobre ello decida. Esa es la veda electoral, ciertamente, Brenda. Lo otro de el piso parejo era una normativa, un conjunto de reglas que el 20 de julio aprobó el INE, que iban a entrar en vigor y no entraron el 8 de septiembre porque hubo más de 330 impugnaciones y el tribunal resolvió que, si bien es cierto, hay vacíos legislativos y podría ser un buen propósito establecer reglas para evitar malas interpretaciones, al INE no le correspondía emitir estas reglas. Entonces, dijo el tribunal, esto le corresponde al legislativo, cuando ellos lo hagan, lo aplicaremos y lo observaremos. Al INE no le toca. Entonces, el piso parejo, que pretendía una conducta conforme a la ley de todos los servidores públicos para que no se anticiparan, o de cualquier ciudadano que quisiera ser candidato para que no se anticipara, finalmente no entró en vigor. Como no entró en vigor tampoco otro acuerdo del Consejo General del INE sobre la regulación de los programas sociales que no tuvieran fines electorales, o el desarrollo de la propaganda gubernamental, que era un adelanto de la veda a las fechas actuales, o el respeto invariable al principio de imparcialidad en el uso de recurso público al que está obligado todo servidor público. Claro. Por la misma razón, dijo el tribunal, INE, a ti no te toca reglamentarlo. Si bien es cierto que falta a nivel nacional una ley sobre la materia, porque el Congreso no la ha elaborado ni puesto en vigor, no de ahora, sino desde hace una década, Brenda, pues continuaremos con la situación. ¿Qué es lo único que queda de toda esa normativa que para generar condiciones de equidad en la competencia aprobó el INE? Lo único que queda es para comunicadores una serie de recomendaciones, de sugerencias, de invitaciones, de consejos, para que no nos multen, de propuestas, no para que no los multen, sino para que den un trato igualitario durante la campaña, que comienza en marzo, claro, abril, mayo, junio, último de marzo, o durante las precampañas, que serán del 14 de diciembre al 11 de febrero, en un tratamiento equitativo, igualitario, neutral, imparcial, objetivo, para todos los candidatos, de todos los partidos, o de todas las coaliciones, o los independientes que los hubiere, que no se discriminara, que no se hablara de la vida privada, que no se utilizara un lenguaje sexista, que se atendiera también la consulta popular. Es decir, meras recomendaciones o meras sugerencias para que, a su vez, por la importante labor que tiene el comunicador de una tarea social que es informar al ciudadano, el ciudadano reciba información objetiva de todos los medios de comunicación sobre todas las propuestas y plataformas de todos los candidatos y de todos los partidos, sin excepción alguna. Ese es el propósito de la recomendación, que se puede observar o no,
que Licenciado, se puede cumplir o no. Y eso estamos hablando en los medios de comunicación, lo que es radio, televisión, prensa escrita, pero ¿qué pasa con las redes sociales? Las redes sociales no están reguladas. Las redes sociales no están reguladas porque no están consideradas técnica y legalmente como un medio de comunicación y menos como un medio de comunicación sujeto a la normatividad electoral. Claro. En las redes sociales hay disposiciones de otra naturaleza, porque depende del particular que quiera accesar a determinado servicio. Ahí, efectivamente, no hay una regulación del INE como la hay de la prensa escrita, de la radio o de la televisión y en propaganda de estos géneros. En el caso de las redes sociales, mientras no se cometa un delito o mientras no se realice un acto anticipado de campaña, en donde un tercero agraviado lo señale y compruebe de modo contundente, el INE no tendría ninguna actuación. En el marco de la libertad de expresión, en el marco de los derechos políticos que tienen los integrantes de la clase política para pronunciarse y marcando básicamente como límite el que no se genere un acto anticipado de pre-campaña o de campaña. ¿Y cuál es este, Brenda? El que nos dice la ley. Cuando una persona, utilizando un medio de comunicación, incluyendo una red social, dice, voten por mí, dicen, mi administración es mejor que la otra. Ahí ya cambia. Acuérdense, el 1 de julio, ahí ya estás haciendo una acto anticipado de pre-campaña al llamar al voto, pero mientras no caigas en el pecado de realizar una acción de esta naturaleza, todo lo demás cae en el marco y en el contexto de tus derechos políticos, de el ejercicio y el oficio político, de la información, que además es un derecho del ciudadano recibirla y orientarla, etcétera. Pero finalmente, vuelvo a la regla del INE, son para comunicadores, no propósitos de mordaza, no intenciones de que no digan lo que quieren, no afanes de regular el ejercicio periodístico, son simple y sencillamente sugerencias, recomendaciones, consejos y propuestas. El comunicador dirá, pues como yo soy respetuoso de la democracia, como sí creo en el INE, como sí abono a las condiciones de imparcialidad en la competencia y finalmente creo que el ciudadano debe recibir toda la información para que vote bien informado, lo cumple. Habrá otro que dirá, bueno, unas cosas sí, otras no. Claro. Habrá otro que diga, esto del INE, aunque se publicó en un diario oficial, lo guardo, aquí se queda quietecito y yo hago lo que me plazca. Entonces, en la medida en que no se cometa un delito electoral o un acto anticipado de campaña o un acto que un tercero señale como de esa naturaleza y active el mecanismo de un procedimiento especial sancionador por un acto individual, etcétera, de infracción a la norma, no pasa nada. Entonces vemos que ahorita ya hay muchos que se empiezan a mover, hay muchos políticos que, bueno, ya traen ahí la inquietud, vemos a través de las redes sociales que empiezan a, pues, a hacer sus publicaciones, que es válido. Sí, sí es válido, o sea, es válido y repito, la frontera o el límite o el tope de esta conducta es mantenerte en el contexto del oficio político o del ejercicio de derechos políticos o de libertades de expresión o del derecho a la información del ciudadano, pero no cometer el pecado de llamarte candidato o de llamar al voto o de pedir que voten por ti y mucho menos de ofrecer algún tipo de recompensa o dádiva para hacerlo. Por ejemplo, el caso de Moreno Valle. Aquí hubo 2 o 3 pancartas en algunos puentes peatonales hace meses sobre la publicación de un libro. Y hubo un señalamiento de que eso parecía, en la opinión de algunos, un acto anticipado de campaña, porque había sido gobernador de Puebla, ya no tenía ningún cargo público, pero eso parecía. El INE, en una primera instancia, al revisar el caso, determinó que, pues que sí, que aparentemente había un propósito electoral, y así lo resolvió. Dictó medidas cautelares para el retiro, pero luego se recurrió al tribunal y el tribunal dijo, no, aquí yo no veo ningún problema de campaña, es un ciudadano que está promocionando un libro en relación a sus cuestiones de vida privada. Eso ya es personal. Exacto, y ahí dependemos por completo. ¿Qué sucede, por decir, con un Chava Rosas, que lo vimos que aprovechó, bueno, el día de la inundación, lamentable situación que se vivió aquí en Nuevo Laredo? Debido a las lluvias que se registraron en días pasados, lo vimos también muy activo, vimos posteriormente que se realizó por ahí un evento donde convocó a la ciudadanía. ¿Qué sucede con ese tipo de cuestiones? Exactamente lo mismo. Mientras no se realicen actividades de promoción personal anticipada pidiendo desde ahora el voto a favor de un determinado candidato con nombre y apellido respecto de un cargo de elección popular, no caes en el acto anticipado de campaña, ¿sí? Porque es muy difícil suspender, reglamentar
o dejar sin efectos el trabajo de la clase política o de los políticos de cualquier lugar del país. Entonces, el riesgo ahí que se corre es que un tercero señale que sí corresponde a un acto anticipado de campaña y te lleve primero al terreno administrativo del INE para determinar si procede o no, si hay sanción o no, y luego al nivel del tribunal, en donde finalmente el tribunal dirá la última palabra, que a veces confirman los criterios del instituto y que a veces emite resoluciones totalmente distintas a las que emitió el instituto. Lo importante es que observemos todos esos aspectos. Desde el punto de vista del ciudadano, el derecho fundamental que tienen todas las personas de recibir información correcta, completa y objetiva de todas partes. 2, el derecho de los políticos a expresarse como tales, y los partidos, y los que quieren ser candidatos. 3, el derecho de los comunicadores y de los medios de todo tipo para hacer el conducto o el eslabón o la cadena entre la ciudadanía que requiere información y los partidos, candidatos, aspirantes y demás que pretenden participar en la próxima contienda, porque estamos nosotros mismos como INE interesados en que el abstencionismo se deje atrás, que la mayor parte de la gente usa su credencial para lo que fue diseñada, para votar como lo indica su nombre. Sin duda, Brenda, son aspectos complejos, problemáticos, porque aquí no solo va la regla, el interés, el oportunismo, el deseo, va también el humor público o el humor social o la cuestión predominante en la sociedad. Sin duda alguna, por ejemplo, los hechos del 7 y 19 de septiembre, terremoto, víctimas, dolor, llanto, frustración, impotencia, sorpresa, todo eso, Brenda, que tiene también su efecto político. Allí están los partidos señalando dinero y ahí está el reclamo de una gente de que no les den tanto lo electoral al propio INE, es decir, trae sus consecuencias no previstas de origen en una situación dada por la naturaleza cuyas implicaciones prácticamente parecieran no tener fin, aún en el ámbito social, político, y histórico. aún así hay quienes las aprovechan, ¿verdad? Estamos de acuerdo que el gobierno, bueno, está en todo su derecho de ayudar a la ciudadanía, pero hay personas que están aprovechando la situación para poderse promover desde ahorita. Usted lo ha dicho, Brenda, pero hablo de que finalmente todos tenemos derechos fundamentales básicos. Lo importante es que lleguemos a las elecciones bien informados y con una capacidad de emitir nuestro voto, sobre todo, Brenda, en forma libre y razonada, porque también el otro enemigo que tenemos por ahí, y yo sé que tú me lo vas a preguntar, porque siempre lo has preguntado, la compra y coacción del voto. ¿Sigue estando presente? Yo creo que es infantil negarlo. ¿Qué impacto puede tener hasta ahora en términos de, veamos qué ocurrió en los 4 estados de Coahuila? ¿Qué hacer para no incurrir en eso? Bueno, el propio INE con su Estrategia Nacional de Cultura Cívica y con sus spot pretende decirle al ciudadano, no vendas tu voto. Un tercero, no seas rufián de tratar de aprovechar una necesidad o una carencia, una situación, sí, pero vamos a la cultura cívica y a todo eso, así es. Licenciado, vamos a un corte comercial y continuamos hablando también acerca de la compra de los votos. Vamos a un corte y regresamos. Las mejores noticias que acontecen a nivel local, nacional e internacional. Noticias de farándula y deportes están con la licenciada Gabriela Zapata Toscano, de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche. Noticias al día por XEFE Televisión, Canal 17, la imagen familiar de los 2 Laredos. Desayunos Marla te invita a que vengas a probar nuestros riquísimos almuerzos caseros. Ven por un café calientito y acompáñalo con un biscuit o con un pan dulce. En Desayunos Marla comes como en casa. Visítanos en nuestras diferentes sucursales. Desayunos Marla. Disfruta del mejor sabor en comidas y del mejor ambiente familiar en La Vaca Frita Restaurant. Te invitamos para que vengas a saborear de los riquísimos tacos, hamburguesas, las deliciosas parrilladas, volcanes y muchos platillos más. Solo en La Vaca Frita. Visítanos en nuestras 2 sucursales, calle Campeche, esquina con Lerdo de Tejada, en la Colonia Madero, o en avenida Álvaro Obregón, Cruz con Venezuela. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 715-6367. La Vaca Frita, lo mejor en comida rápida.
Salón de Belleza Visage Laredo te ofrece los mejores servicios profesionales en cortes, tintes, mechas en diferentes técnicas, peinado y maquillaje para toda ocasión, aplicación de extensiones, depilación, además de venta de productos de calidad. Salón de Belleza Visage es atendido por Jacqueline Bernal y Alex Oviedo, expertos en colorimetría, ubicado en Venustiano Carranza 3518, Colonia Juárez, entre Obregón y Aldama. Reserva tu cita al 736-3770. Salón de Belleza Visage Laredo. En Chema y Lupe, Street House y Bar, siempre encontrarás más de lo que esperas. Déjate sorprender por el delicioso sabor en nuestros platillos y bebidas. En Chema y Lupe, Street House y Bar, podrás encontrar el lugar ideal para tu próximo evento. Pregunta por disponibilidad de fechas al teléfono 867-109-8510. En Chema y Lupe, Street House y Bar, podrás disfrutar también de los viernes de salsa y bachata. En Chema y Lupe, Street House y Bar, te esperamos en Avenida Leandro Valle, número 3245, esquina con calle Veracruz. Bueno, pues continuamos aquí en Desnudo Político. Es que veo que a través de nuestras redes sociales tenemos por ahí mensajitos, saluditos a las chicas de ANDA que están siempre muy al pendiente de Desnudo Político. Saluditos allá a la colonia del Iste. Licenciado, platicamos sobre los votos, los pretextos de los ciudadanos. ¿Qué está pasando con lo de la venta del voto? Es muy importante el tema, Brenda. Pasa lo siguiente. ¿Qué visualizamos para el día 1 de julio? Instalar 500 casillas electorales en Laredo. Cada una tendrá un presidente, 2 secretarios porque son 2 elecciones, 3 escrutadores porque son 2 elecciones y 3 suplentes, 9 en total. 9 por 500 serían como 4,500. Parto de un padrón electoral que tiene 300,000 electores, saco el 13% por sorteo, me da 45,000 personas. Pues qué tarea tan fácil, de 45,000 necesito 4,500, no parece tan complicado. Pues lo es, Brenda, porque en el camino los que no quieren, los que no pueden, los que no encuentro, los que primero te dicen que sí y luego que no, las damas que te dicen que sí, luego el marido no las deja, aquellos que se enferman o que dicen ¿cuánto me va a dar? Porque aquel partido me da más y el otro también me da más, o voy a la pulga, o porque voy a sacrificar mi fútbol y mi caguama el domingo, ¿cuánto van a hacer? Tenemos de repente una ciudadanía de calidad promedio que no es de exportación en cuanto a nuestros valores democráticos, como tú lo decías, Brenda, hace un minuto en la charla interna, de cumplir nuestro compromiso cívico de ser los funcionarios de casilla y contar los votos de nuestros vecinos sin tener que pedir nada a cambio. Y aún así sucede. Y sucede lo mismo en las colonias del sur que en las del centro, que en el poniente. Sucede con los jóvenes, con los adultos y con los mayores. Sucede con quienes apenas saben leer y escribir o tienen lo básico, y aquellos que tienen profesionistas, doctorados y maestrías, en donde ni me hable de política, yo no quiero saber nada de partidos, esa no es responsabilidad mía, siempre son no sé qué y no sé qué. Y ojo, Brenda, porque también tiene algo de sentido. Tienen algo de razón. Ese hartazgo, ese rechazo, esa conducta de no aceptación está ligada a uno. ¿Qué teníamos aquí en las elecciones hace 40 años o 30 en nuestro país? El que decían, ¿para qué voto si ya sé quién va a ganar? Ahora te dicen, ¿para qué voto si todos salen iguales? Es decir, no hemos podido encontrar mecanismos de alternancia en la responsabilidad política, de coaliciones, de que hoy gobierna un color y mañana otro color y mañana otro. Hay estados como Morelos que han tenido gobernantes del PRI, gobernantes del PAN, gobernantes del PRD y gobernantes de coalición. No creo que haya más de 3 o 4 estados en la República que no haya vivido la alternancia del gobierno estatal de un partido o por otro o por una coalición. Y sin embargo, el ánimo de la gente, el humor de las personas, en función de que las promesas se cumplan, los gobernantes resulten muy honestos y nada corruptos, o mejore mi salario y mi economía, es ahí donde nos topamos por completo. Claro. Y no le ves la ganancial ni el dividendo a ir a votar o a hacer elecciones libres y correctas, porque al final de cuentas
los responsables en la administración pública de cualquier nivel, pues ¿cómo andamos ahorita? ¿Cuántos ejecutivos traen de la cola? ¿Cuántos están en el bote? ¿Cuántos quieren que...? O sea, combinamos las dos cosas porque tenemos que vincularlas. Como INE, procuramos organizar de la manera más correcta, eficaz, imparcial y precisa posible la elección, pero sabemos que es un evento político, sabemos que es un partido contra otro o coaliciones o independientes que se afanan por tener el poder público para establecer las políticas públicas, el modelo de desarrollo económico, el modelo de desarrollo social, etcétera, etcétera. O sea, sabemos lo que está en juego. Y de un lado tenemos a una ciudadanía escéptica, desencantada, desconfiada y poco participativa, órganos electorales que tratan de profesionalizarse y dar lo mejor, aunque no siempre lo logran, también lo tenemos que reconocer, y medios de comunicación o interlocutores o aliados estratégicos o no, que también participan en todo esto. Es importante, pero tenemos que verlo como un propósito común, que las elecciones resulten bien organizadas, que los resultados sean creíbles, porque luego nuestro principal problema es quién no ganó. ¿Sí? Entonces no tenemos una cultura de aceptación de la derrota, o simplemente los debates. No tenemos una buena tradición del debate, por lo menos ha habido 8 en los últimos 15 o 20 años, y sin embargo no pareciera ser una actividad electoral que llame la atención o que interese a muchos ciudadanos para a partir de ahí concluir cuál va a ser su modo de votar el día y la jornada, mientras que para otros países es extraordinario el debate, parece que ahora no van a ser tan acortonados, parece que va a ser ahora el mayor número, parece que a nivel digital y estatal también el INE tendrá oportunidad de organizarlos, y qué bueno, porque no hay como escuchar a los que compiten en voz directa ante el ciudadano y responder a todas las preguntas y cuestionamientos que se hagan. Esa es la mejor manera de cumplir con esa información que requiere el ciudadano para informarse y votar. Pero a veces pareciera, Brenda, que estamos lejos de esos objetivos porque solo tenemos oportunidades cada 3 años con una elección o cada 6 años con una elección presidencial. Hay que aprovechar ahora y creo que esta tarde lo estamos haciendo de magnífica manera, aprovechando tu programa en donde estamos desnudando la política electoral, señalando las cosas por su nombre, sin perder el objetivo central. Al final del día, el sistema electoral, con sus imperfecciones y demás, es mejor y es más bueno que el que teníamos antes, y lo que hay que hacer es perfeccionarlo y aportar para que brinden mejores resultados. ¿Qué serían? Gobernantes que cumplen con su tarea, ciudadanos que exijan rendición de cuentas, que no se queden nada más con ir a votar o no votar y luego ya no me encargo de ninguna cuestión hacer pública. Señalamientos y a la mera hora es no vas participar. a votar. La encívica del INE es eso, que la gente se empodere, tome la calle, tome los asuntos públicos, exija rendición de cuentas y pida a cada uno de los gobernantes respecto de los resultados de su gestión. Pues sí, pero lo malo es que a veces el ciudadano que más señala a la mera hora, el día de la elección, no acude a votar. Pero ese es un problema y luego cómo reclamas y demás. Sí, tienes razón, Brenda, hay de todo. Licenciado, me voy a salir un poquito fuera de contexto. Nos preguntan ahí a través de las redes sociales, dicen, ¿por qué la camisa del IFE y no del INE trae el porque es una camisa que todavía me sirve. No, lo que pasa es que tengo otra del INE, pero hoy hizo frío, tengo manga larga y como buen norteño no la voy a desaprovechar. Mientras me dure, fue IFE durante 25 años, ha sido INE durante 3 años. Uno heredó al otro lo mejor de su tradición. Nosotros, por ejemplo, tenemos más de 20 años trabajando en estas áreas electorales, profesionalizándonos, Brenda, tratando de que demos lo mejor profesionalmente hablando y nos exponemos al escrutinio público y hacemos labor en ese sentido. Y también tenemos recuerdos muy gratos y muy placentarios, porque el IFE fue en los 90 un primer organismo, cuando nadie lo creía, que el padrón fuera correcto y completo, que tuvieras una credencial para votar con fotografía, que los votos se contaran y se contaran bien, y que todos los competidores tuvieran la posibilidad de ganar. Es importante. Licenciado, en otro tema también, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Cómo andamos en los números para los jóvenes que van a...? Tema importantísimo, Brenda, porque uno, tenemos en el padrón de Nuevo Laredo, números redondos, 6,500 jóvenes de 18 años, 7,000 jóvenes, un poquito más, de 19 años. Pero estamos en plena campaña de incorporar a todos los jóvenes que cumplan su mayoría de edad, 18 años, entre el día de hoy
y el próximo 1 de julio del año que entra. ¿Qué significa? Y no han ido a tramitar su... Muchos han ido a tramitar. 632 fueron durante septiembre, pero en octubre, noviembre, diciembre y enero esperamos a todos los que faltan. Hemos comenzado, Brenda, una buena campaña. Estuvimos esta semana en el COBAT del Infonavit, en el COBAT allá que está a un lado de la UT, en el Tecmilenio. Mañana vamos a los EBETIS, a todas las prepas, promocionando esto en cada grupo. Con cada escolar, con cada estudiante de prepa, hablábamos para ver si está en ese supuesto o conoce a alguien que esté, y le damos un volante que tiene información de dónde quedan los módulos, su horario de servicio, atención al público, trabajamos los sábados, y qué documentos hay que llevar. Y con eso estamos seguros que se va a incrementar mucho la presencia de los jóvenes los sábados y cualquier otro día en los módulos, para que ninguno se quede su credencial. Pero tienen que hacerlo a más tardar en enero. En febrero, marzo, abril y mayo ya no hay módulos ni trámites de credencial. Dejamos ese servicio pendiente hasta después del 1 de julio, renovar actividades. Entonces, cualquier jovencita o jovencito que nos escuche y está en ese supuesto de cumplir 18 años, el día 1 de julio, a más tardar del año que entra, ya puede desde ahorita tramitar y obtener en forma anticipada su credencial. Pero también te digo lo siguiente, Brenda, para votar, no nada más para identificarse, no nada más para entrar al antro, no nada más por la novedad de que ya tengo mi credencial, sino para usarla efectivamente. Pesito, por ejemplo, el Padrón de Laredo, tenemos 301,000 electores, un poquito más, no llega a los 302,000 con credencial para votar. El 54% son originarios de Tamaulipas, el 46% lo son de otras entidades del país, para que vean la conformación del perfil del elector de Laredo. De eso, el 46%, casi el 10% son originarios de Veracruz, 30,000. Un 2% son originarios de Guanajuato, 6,000. Y un 1,5% son originarios de Zacatecas. Los demás son de cualquier otra entidad federativa, a nivel general. Pero luego vemos por sectores. En la colonia Jardín o Madero, por ejemplo, predomina no el originario de Veracruz, sino de la Ciudad de México o de Nuevo León. Es decir, ese es el perfil del elector. Y te digo también algo, entre los electores que tienen 18 años y 49, está el 80% de los votantes. Apenas el 20% está de 50 años para arriba. Ve tú por la conformación por grupos de edad de lo joven del votante ciudadano del padrón electoral de Nuevo Laredo. No, pues todo aquel que vaya a tramitar su credencial debe de acudir desde ya, inmediatamente, igual para renovar o por primera vez. Y sobre todo llevar, Brenda, su acta de nacimiento, el recibo del domicilio, agua, luz y una identificación con foto. Si no tengo identificación con foto o no tengo recibo del domicilio, llevo mi acta de nacimiento original y me hago acompañar de 2 personas, familiares o amistades, que lleven su credencial de elector y participan como testigos de mi registro de padrón y proceden. Pues sí, porque ya nada más quedan 2 meses y bueno, medio. Queda lo que resta de octubre, poco, noviembre, diciembre y enero. Hasta 31 de enero estamos con esta campaña. Vamos a un corte comercial y regresamos. Pues todavía falta como quiera un poquito de tiempo, pero siempre hay gente que lo deja al último. Sí. Y a la mera hora no pueden. Desayunos Marla te invita a que vengas a probar nuestros riquísimos almuerzos caseros. Ven por un café calientito y acompáñalo con un biscuit o con un pan dulce. En Desayunos Marla comes como en casa. Visítanos en nuestras diferentes sucursales. Desayunos Marla. Salón de Belleza Visage Laredo te ofrece los mejores servicios profesionales en cortes, tintes, mechas en diferentes técnicas, peinado y maquillaje para toda ocasión, aplicación de extensiones, depilación, además de venta de productos de calidad. Salón de Belleza Visage es atendido por Jacqueline Bernal y Alex Oviedo, expertos en colorimetría, ubicado en Venustiano Carranza 3518, Colonia Juárez, entre Obregón y Aldama. Reserva tu cita al 736-3770. Salón de Belleza Visage Laredo. Disfruta del mejor sabor en comidas y del mejor ambiente familiar en La Vaca Frita Restaurant. Te invitamos para que vengas a saborear de los riquísimos tacos, hamburguesas, las deliciosas parrilladas, volcanes y muchos platillos más.
solo en La Vaca Frita. Visítanos en nuestras 2 sucursales, calle Campeche, esquina con Lerdo de Tejada, en la Colonia Madero, o en avenida Álvaro Obregón, Cruz con Venezuela. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 715-6367. La Vaca Frita, lo mejor en comida rápida. En Chema y Lupe, Street House y Bar, siempre encontrarás más de lo que esperas. Déjate sorprender por el delicioso sabor en nuestros platillos y bebidas. En Chema y Lupe, Street House y Bar, podrás encontrar el lugar ideal para tu próximo evento. Pregunta por disponibilidad de fechas al teléfono 867-109-8510. En Chema y Lupe, Street House y Bar, podrás disfrutar también de los viernes de salsa y bachata. En Chema y Lupe, Street House y Bar, te esperamos en Avenida Leandro Valle, número 3245, esquina con calle Veracruz. Desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, la frontera más importante de Latinoamérica, estamos haciendo para usted la mejor televisión. Avila. Ay, licenciado, discúlpame, pero es que el licenciado me hace reír detrás de cámaras porque le preguntaba qué pasa también con las personas, bueno, pues que tienen otro tipo de diferencias sexuales, ¿verdad? ¿Qué pasa con ellos para ir a tramitar una credencial? Desde el punto de vista electoral, el tema es importante porque el propio Consejo General del INE, en fecha muy reciente, de no hace más de 3 meses, emitió un acuerdo respecto al procedimiento que debemos de cumplir para cuando el trámite de una credencial no corresponde a la cuestión de género prevaleciente. Entonces, en este rubro se ha avanzado mucho, entre comillas, respecto a, por derechos humanos, respetar la identidad y la imagen de la persona. En tanto lleve su acta de nacimiento correcta, el recibo de su domicilio y su identificación y no se altere ni se sustituya indebidamente alguno de sus datos, estamos obligados a tratarlos con el mismo respeto y con la misma consideración que a todo ciudadano. Pero sí es importante el tema o subtema, Brenda, porque importa mucho saber si mi credencial de elector está vigente o no. Fui hace mucho tiempo al INE o la cambié, no me acuerdo, pero no sé cómo verificar si ya debo ir otra vez a tramitar una nueva o cómo le hago. Y es cierto, no es el ciudadano experto electoral ni tiene conocimiento especializado y sí se le puede complicar mucho. Hay mucha gente que va no a tramitar, simplemente a preguntar, oiga, ¿mi credencial está vigente o ya la tengo que cambiar? Entonces, ¿yo cómo me puedo dar cuenta que mi credencial está vigente? Muy fácil. Extraemos nuestra credencial del bolso de dama o de la cartera del caballero y así a simple vista. Si tiene 2 fotografías al frente, esa credencial todavía no está vencida. ¿Por qué? Okay. Como la mía, 2 fotografías. Porque en la parte del último renglón, toda credencial tiene vigencia de 10 años. Entonces debe decir emisión 2008, vence 2018. O 2015, vence 2025. O 2017, vence 2027. Porque las primeras que comenzamos a dar con esta doble fotografía al frente fueron en el 2008 y se van a vencer las primeras en el 2018. Por eso es importante que quien ya lo quiera hacer en forma anticipada haga la renovación de su documento. ¿Qué tiene que llevar? Su credencial actual, su acta de nacimiento y un recibo de agua o luz de su domicilio. Le regresan todos sus papeles y en 2 semanas regresa por su nueva credencial, que será vigente del 2017 al 2027. O sea, no hay que esperarnos a que transcurra julio del 2018 para cambiarla. Pero la otra forma, ¿qué pasa si mi credencial no tiene 2 fotografías al frente, sino una sola? Y por tener una sola, no tiene ese último renglón que dice emisión y vigencia. Para constatar su vigencia tengo que ver el reverso. Y el reverso tiene recuadros. La parte de atrás. En la parte de atrás dice elecciones federales y el recuadro puede decir
03, 06, 09, 012, 15 y 18. Si tiene todavía el 18, estará vigente al año que entra y podrá votar y estará en lista nominal. Pero si su último número es el 15, ya no está vigente la credencial. El plástico puedo traerlo aquí, pero si el banco o quien me la solicita se da cuenta, va a decir, esta credencial se venció desde 2015, hay que ir al módulo a tramitar una nueva. Entonces, esa es la manera más sencilla como ciudadano de verificar por mí mismo la vigencia de la credencial. Y resumo, 2 fotografías al frente, ninguna está vencida, el último renglón dice emisión y vigencia. Una sola fotografía al frente, tengo que ver el reverso, están los recuadros de elecciones federales. Si el último número es 18, todavía la puedo conservar o ya cambiar. Pero si es 15, ya no me va a servir, no puedo votar con ella. Desde que se venció en el 2015 me borraron de la lista nominal. Y la única forma de volver a ser dado de alta en esa lista nominal es tramitando mi nueva credencial. Licenciado, en otro tema, antes de que se nos termine el tiempo, ¿qué pasa con los candidatos independientes aquí a nivel local? ¿Qué sucede también en el caso de las mujeres también? Bien. No hubo candidatos independientes que se registraran, hombres o mujeres de este distrito, aspirantes a diputado federal por mayoría relativa. La convocatoria se abrió el 11 de septiembre, terminó en una primera etapa el 4 de octubre, se dio una ampliación de 6 días por instrucciones del tribunal, dado los días inhábiles provocados por el terremoto en la Ciudad de México y 6 entidades dentro del país. Terminó el día de ayer ese plazo. En Nuevo Laredo no se registró ningún candidato o candidata independiente. No habrá en la boleta electoral de diputado, sino candidatos de partidos o de coaliciones. Por eso estamos hablando que son candidatos a las diputaciones federales. En el caso de los candidatos a presidente de la República, hay más de 30 registrados en el INE con una manifestación de intención de proceder a la segunda etapa. La fecha original estaba prevista que concluyera el día 8, se agregan 6 días, concluye el día 14. Y la de senadores estaba prevista que concluyera el día 9, se agregan 6 días, el próximo 15, es decir, entre sábado y domingo se cumplirán estos plazos. No tengo conocimiento de que algún candidato ciudadano, hombre o mujer de Tamaulipas, se hubiese acercado al Consejo Local de Victoria, no hasta el momento, pero todavía hay plazo. En el caso de la presidencia, si hay más de 3 aspirantes. ¿Qué pasa después de esa manifestación de intención? Si cumplen todos los requisitos, el INE les da una constancia de que pueden pasar a la siguiente etapa. ¿Qué significa? Recabar las más de 800,000 firmas que requiere un candidato ciudadano a la presidencia de la República, independiente, o en su caso un distrito, las casi 6,000 firmas que requeriría en el caso de Nuevo Laredo, pero ese puesto ya no se da porque no hay candidatos independientes en este Por distrito. mencionar algunos de los que ya se registraron para la presidencia de la República. El comunicador Ferriz de Con fue uno de ellos, el gobernador de Tamaulipas, Una Margarita Zavala, ¿no? Después de haber renunciado hasta el al Partido Acción momento Nacional. no parece que la prensa anuncia que antes de que concluya el plazo el día sábado se hará la presentación respectiva, pero hay más de 30 ya registrados en el INE. Ahí sí es la oficina central del Consejo General donde se presenta la documentación. Y aquí a nivel local, para la presidencia municipal, cuando no se abre todavía la convocatoria, ese es un proceso de responsabilidad del Instituto Electoral de Tamaulipas, conforme a la ley de Tamaulipas. La ley establece que a más tardar la convocatoria podría emitirse el 15 de diciembre, tengo entendido que se va a emitir el 15 de octubre, hay unas notas de prensa de una consejera electoral del Consejo General del Instituto Electoral Estatal que así lo manifiesta, y es muy probable que así sea para homologar los plazos en cuanto a las etapas de apoyo ciudadano, igual que lo federal, exactamente. Para que vaya a la par en caso de haber un... En todo caso hay que estar pendiente de la emisión de la convocatoria para ver requisitos, plazos, documentos e instancias de quienes quieran participar como candidatos ciudadanos del ayuntamiento, es decir, alcalde y su suplente, regidores y síndicos, aunque por ahora únicamente atañe a la determinación del candidato independiente a alcalde. Hasta la fecha de registro será lo correspondiente respecto a regidores y síndicos que integren la planilla, porque la autoridad municipal se elige por planilla. Licenciado, no por pues fórmula. Antes de despedirnos, pues pásenos el chisme. ¿Ya ha ido alguien ahí al Instituto Nacional Electoral que traiga las intenciones de ser candidato independiente a la presidencia municipal? No propiamente. Han ido personas a informarse en el terreno del derecho de petición o información que se tiene
pero sin manifestar un compromiso o una determinación mayor respecto a esa licencia. Todavía no se emite la convocatoria. ¿Algún político conocido? No le voy a decir por qué. No le corresponde al INE. Corresponderá al Consejo Municipal, en su caso, llevar a cabo las tareas de organización de la elección municipal, pero sobre todo el registro de candidatos independientes se hace en Ciudad Victoria ante el Consejo General del Instituto Estatal. No está desconcentrado el registro por municipio. Ok, y en cuanto a los candidatos locales, a la senaduría. No hay, por lo menos en Tamaulipas, hasta el día de hoy no se ha hecho ninguna manifestación de candidato independiente. Seguramente lo sabrá de partidos políticos o de coaliciones. Entonces, hablábamos de la mujer también, la importancia de la participación política de la mujer, su presencia en el padrón casi de un 49% y su derecho a participar como candidata o como votante. Bueno, pues ya lo sabe, si tiene alguna inquietud, le quedó alguna duda, puede acudir a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral con el licenciado Manuel Moncada Fuentes. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Brenda, licenciado. Esperemos tenerlo nuevamente aquí con nosotros, con posteriormente, gusto. Ya que inicie todo el proceso electoral bien, lo que son precampañas, como ya nos mencionaba, posteriormente campaña. Ya lo que es la campaña. Y ya la capacitación de ciudadanos para las casillas, sin duda, hay todavía mucho que platicar en los próximos meses, Brenda. Gracias por la invitación. Y pues estar muy al pendiente. Excelente espacio, claro. No, y estar al pendiente también para... Y los jóvenes que vayan a tramitar su credencial. También que aprovechen y pues hay trabajo ahorita. Así es, también. Muchísimas gracias, un placer. Nos vemos el próximo miércoles a través de Canal 17. Mi nombre es Brenda García.